En el día de hoy les hablaremos de la Escuela de Frankfurt y dos de sus autores más relevantes e importantes para este proceso. Esta escuela surgió en 1923 con la fundación del Instituto para la Investigación Social tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero por los pensamientos nazistas de Hitler y las tendencias comunistas y la ascendencia judía de la mayoría de sus miembros, algunos fueron exiliados y otros asesinados. Tiempo después, se reconstruye esta escuela en los Estados Unidos en la Universidad de Columbia en Nueva York. Bueno, también se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. El núcleo de esta teoría crítica de la escuela es la discusión crítico-ideológica de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de teoría crítica, por las condiciones sociales y las necesidades de un cambio. En esta teoría se entiende por teoría tradicional aquella que es considerada que la ciencia es un saber objetivo y neutral, guiado por la búsqueda desinteresada de la verdad. Tal es la posición del positivismo. Sin embargo, según los de la escuela, la posición positivista es la ideología al servicio del poder establecido y legitima las distintas formas de dominación del ser humano. La razón positivista es la teoría tradicional, que es considerada una razón instrumental que se centra en los medios y no en los fines, es decir, que convierte al humano en un medio para comunicar. La teoría crítica, por el contrario, considera que la razón ha de ser crítica frente al tipo de la ideología manipulada y alienante. Esto quiere decir que pretende dominar la naturaleza del ser humano y observa en el surgimiento de los totalitarismos. El objetivo de la teoría crítica es tratar de emancipar la razón para liberar al ser humano, no esclavizarlo, y su meta es una sociedad más justa, y para ello es necesario unificar las teorías y la praxis. El análisis de la sociedad requiere una perspectiva interdisciplinar. La expectativa vital e histórica de los miembros de la Escuela de Frankfurt provocó un giro en el pensamiento. Las barbarias sistemáticas y racionalmente organizadas les hizo desconfiar de la capacidad del hombre, y específicamente de la razón para lograr construir sociedades justas e igualitarias. Los filósofos ilustrados creían que los problemas de la humanidad tendrían solución cuando el ser humano fuera capaz de aplicar la razón a todas las esferas de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre comenzara a pensar por sí mismo y no empezar a tomar decisiones por seguir a las masas y hacer lo que los medios dijeran. Buenas tardes, mi nombre es Joana Ayala y soy estudiante de Comunicación Social. Hoy empezaré por contarles las características de la Escuela de Frankfurt. Entre ellas tenemos la teoría tradicional y la teoría crítica. ¿Pero qué es la teoría tradicional? Es aquella que se considera que la ciencia es un saber objetivo. A diferencia de la teoría crítica, la razón ha de ser crítica frente a todo tipo de ideología. También hay que destacar que contamos con la crítica del positivismo. La crítica del positivismo es la que se opone a la teoría tradicional. También tenemos la crítica del marxismo. La crítica del marxismo es la que habla sobre el proletariado, ya que no puede ser una clase revolucionaria. Análisis crítico de la Ilustración. La escuela de Frankfurt provoca un giro de pensamiento humano totalmente diferente a lo que se venía pensando, y era que los medios de comunicación sí nos podían manejar. Análisis de los totalitarismos. Es aquel que se impulsa a un movimiento de masas con el propósito de formar un nuevo ser humano. Y finalmente, una de las más grandes y reconocidas características es el análisis del neocapitalismo. La sociedad pasa de ser un consumo de tecnología. Esto quiere decir que la sociedad termina convirtiéndose en una mercancía.
Uno de los autores más reconocidos de la escuela de Frankfurt, sin duda alguna, es Max Horkheimer. Nació en 1895, fue filósofo y sociólogo alemán. Fue nombrado como director de Frankfurt con la llegada del nazismo. Su trabajo más reconocido es el de la teoría crítica, que era influenciada por el marxismo occidental. Marx pensaba que las ciencias sociales estaban dominadas crecientemente por la racionalidad instrumental, lo que le impedía al hombre ser un instrumento de liberación social. ¿Esto qué quiere decir? Marx pensaba que la sociedad estaba dominada por los medios de comunicación, éramos manejados de lado a lado como Marx, nos dejábamos engañar por propaganda engañosa. Esto quiere decir, los medios de comunicación eran los que mandaban en ese entonces, la sociedad no era libre. Finalmente, Marx falleció en 1973 y actualmente es considerado uno de los más importantes pensadores del siglo XX. Hay que destacar que una de sus más grandes obras fue El dialecto de la ilustración, fragmentos filosóficos que fue escrito junto a Adorno, y finalmente Crítica de la razón instrumental. Ahora les voy a hablar de Theodor Adorno, que fue un filósofo alemán de origen judío y uno de los pensadores más influyentes de la teoría crítica del siglo XX. En 1949, Adorno asumió como director del Instituto para la Investigación Social, en donde continuó con su filosofía de línea de análisis de racionalismo como instrumento a la vez de libertad y de dominio, y de una crítica de la sociedad capitalista como reconstrucción de las formas de pensamiento y acción. La teoría crítica de Adorno permite a quien la estudie o la maneje descubrir los estigmas de la historia en los más triviales productos de la cultura. Es especialmente atractiva porque tiene un análisis cultural marxista que resulta más conveniente que la economía marxista. Por otro lado, está la ciencia de la comunicación o comunicación social, que son importantes porque, primero, pretende explicar las relaciones que existen entre los modos de producción y la cultura. Los modos de producción son lo que nos presentan a nosotros, que hacemos parte todos de alguna cultura. Segundo, quiere demostrar de alguna forma la influencia, según esta teoría, negativa de los modos capitalistas de producción sobre la cultura y finalmente sobre las personas. Esto quiere decir que el capitalismo es muy dañino para esto. Tercero, poner en juego variables históricas, económicas y políticas que desde una nueva sociedad atravesada por los medios de producción y las formas de consumo encuentran un campo fructífero, y apropiado con los medios de comunicación. Ahora nos encontramos con la dialéctica y la ilustración. La ilustración es un término de uso menos frecuente y que se puede adaptar a diferentes circunstancias. Estos dos términos son utilizados simultáneamente y tienen por fin descubrir las características y circunstancias de un proceso histórico de la sociedad occidental. Bueno, para finalizar, Adorno también nos plantea un concepto de industria cultural que es creado para afirmar el estado lamentable al que puede llegar la cultura, en el que según ellos se encuentra la sociedad occidental, y esto se ve afectado por las formas de producción industrial. La cultura, por la forma en la que ellos plantean, se va deteriorando, es porque empezamos a recibir cosas que nos hacen cambiar nuestros pensamientos y no nos ayudan a pensar por nosotros mismos, sino que simplemente hacemos lo que los demás hacen. Bueno, podemos concluir que la Escuela de Frankfurt postula y defiende una teoría crítica en donde explica que el ser humano debe ser libre y no ser manejado por las masas. Además, que los medios de comunicación, como comenzaron a surtir efecto en las personas en este siglo, el siglo XX, por esta razón la cultura comenzó a tomar un carácter industrial, y todo esto fue muy novedoso porque el objeto de estudio de esa época y por la originalidad de los planteamientos que tenían todos sus autores. Esta escuela ayudó mucho porque habló sobre la cultura tradicional y la cultura industrializada. La cultura industrializada fue como parte del modelo capitalista de producción, defendiendo la industria cultural
como propia de la cultura de las masas. De esta manera, el objeto de estudio de la Escuela de Frankfurt era la sociedad industrial avanzada y la industria de la cultura que en ella había surgido. Muchas gracias.